El viento de primavera llevaba el aroma de las flores silvestres cuando Celine Braumer se detuvo frente al espejo de su habitación. Sus manos temblaron ligeramente al ajustar el collar de perlas que había pertenecido a su madre. En 3 días se convertiría en la esposa de Lord Arvid Coleraine, heredero de los 3 ranchos más prósperos de la región de Mayshore. ¿Estás lista, querida? La voz de su padre se filtró a través de la puerta de roble. Celine respiró profundo, observando su reflejo. A los 22 años, había encontrado en Arvid no solo un buen partido, sino también alguien con quien compartía largas conversaciones sobre literatura y planes para el futuro, o al menos eso creía. «Ya voy, papá». Bajó las escaleras con el vestido azul marino que Arvid había elegido personalmente para ella. Le había dicho que ese color hacía resaltar sus ojos como zafiros. Cada detalle de su compromiso había sido planeado con esmero, desde la fecha hasta las flores del altar. En el salón, Arvid esperaba junto a la chimenea. Su figura alta y elegante contrastaba con la expresión seria que nublaba su rostro habitualmente afable. Celine sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con la brisa que se colaba por las ventanas. «Celine». Su voz sonó distante, formal. «Necesitamos hablar». Ella se acercó con una sonrisa, pero algo en sus ojos le dijo que guardara silencio. Arvid tomó sus manos, pero el gesto careció de la calidez acostumbrada. «Ha surgido una oportunidad que no puedo dejar pasar». Las palabras salieron de él como si hubieran sido ensayadas. «El gobernador me ha ofrecido la mano de su hija menor, Charlotte. Con esa unión obtendré los títulos de tierra en la frontera occidental. Serían más de 1000 acres de territorio inexplorado». El mundo de Celine se tambaleó. «¿Qué estás diciendo, Arvid?» «Que nuestro compromiso debe posponerse indefinidamente». No la miró a los ojos mientras hablaba. «Es una decisión difícil, pero el futuro de mi familia depende de estas tierras. Tú lo entiendes, ¿verdad?» Celine retiró sus manos de las de él. «¿Postergar? Arvid, la ceremonia es en 3 días. Los invitados ya están llegando». «Lo sé. Por eso he pensado en una solución». Ahora sí la miró, pero en sus ojos había una frialdad que ella no reconocía. «Sería conveniente que te ausentaras por unas semanas, hasta que las cosas se calmen». «¿Ausentarme?» La palabra sonó extraña en sus labios. «Tengo una cabaña en el bosque de pinos, cerca del río Clearwater. Podrías quedarte allí mientras encuentro la manera de explicar tu ausencia». Celine sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies. «¿Me estás pidiendo que desaparezca para que puedas casarte con otra?» «Te estoy pidiendo que seas comprensiva». La voz de Arvid adquirió un tono impaciente. «Esto es más grande que nosotros dos, Celine. Se trata del progreso, del futuro de la región». Ella se quedó en silencio durante largos minutos, procesando la magnitud de lo que estaba sucediendo. 3 años de cortejo, meses de preparativos, sueños compartidos, todo reducido a un obstáculo en el camino hacia la ambición de él. «¿Y si me niego?», preguntó finalmente. La expresión de Arvid se endureció. «Espero que no lo hagas. Sería desafortunado para tu reputación que se corriera la voz de que fuiste rechazada por... bueno, por razones que prefiero no mencionar». La amenaza velada flotó en el aire como veneno. Celine comprendió que el hombre que había amado, o creído amar, era capaz de destruir su honor para proteger el suyo. «¿Cuándo?», preguntó con voz apenas audible. «Mañana al amanecer. Mis hombres te llevarán a la cabaña. Allí tendrás todo lo necesario para algunas semanas». Esa noche, Celine permaneció despierta mirando las estrellas a través de su ventana. En pocas horas, su vida daría un giro que jamás había imaginado. Empacó una pequeña maleta con lo esencial: algunas mudas de ropa, el collar de su madre, un libro de poemas y la fotografía de sus padres. Al alba, 2 hombres silenciosos aparecieron con un carruaje. Arvid no se molestó en despedirse. El viaje a la cabaña tomó toda la mañana. Los hombres de Arvid apenas le dirigieron la palabra, limitándose a señalar la dirección cuando ella preguntaba sobre el destino. El bosque se espesaba a medida que se alejaban de Mayshore.
y Céline comenzó a sentir la primera punzada de verdadero miedo. La cabaña estaba más deteriorada de lo que había imaginado. Las ventanas tenían postigos rotos y la puerta colgaba de una sola bisagra. Los hombres descargaron sus pertenencias en el porche y se marcharon sin más explicaciones, dejándola sola en medio de la nada. «¡Esperen!», gritó, pero ya se alejaban por el sendero polvoriento. Céline entró en la cabaña con el corazón acelerado. El interior olía a humedad y abandono. Había una chimenea de piedra, una mesa rústica y una cama con un colchón que había conocido días mejores. En un rincón encontró algunos suministros, latas de conservas, pan duro y una cantimplora con agua. Durante las primeras horas se mantuvo ocupada ordenando y limpiando, pero cuando el sol comenzó a declinar, la realidad de su situación la golpeó con fuerza. Estaba sola, en medio del bosque, sin medios para regresar al pueblo. «Puedo hacer esto», se dijo en voz alta, intentando darse ánimo. «Solo son unas semanas». Pero las semanas se convirtieron en días interminables. Céline racionaba la comida y salía a buscar bayas y raíces comestibles que recordaba de sus lecciones de botánica. Sin embargo, sus conocimientos teóricos no se traducían fácilmente en habilidades de supervivencia. El cuarto día, las nubes se acumularon amenazadoramente. Céline había salido a recoger leña cuando las primeras gotas comenzaron a caer. Lo que empezó como una llovizna se convirtió rápidamente en una tormenta furiosa. Corrió hacia donde creía que estaba la cabaña, pero los senderos se veían diferentes bajo la lluvia. Los árboles parecían cerrarse sobre ella y pronto se dio cuenta de que estaba completamente perdida. El viento rugía entre las ramas y los relámpagos iluminaban el bosque con destellos fantasmagóricos. Céline tropezó con raíces y ramas caídas, empapándose hasta los huesos. Su vestido se enganchaba en los arbustos y sus zapatos de ciudad no estaban hechos para caminar sobre terreno resbaladizo. Caminó durante horas, gritando, pidiendo ayuda, pero su voz se perdía en el rugido de la tormenta. Cuando finalmente se detuvo, jadeando y temblando, no tenía idea de dónde estaba. La exhaustión y el frío la vencieron. Se derrumbó junto a un gran roble, abrazándose las rodillas mientras las lágrimas se mezclaban con la lluvia en su rostro. Había tocado fondo, traicionada, abandonada y ahora perdida en la naturaleza salvaje. Fue entonces cuando la oscuridad la envolvió. Céline despertó con una sensación de calor que no había experimentado en días. Parpadeó confundida, esperando ver las ramas del roble sobre su cabeza, pero en su lugar encontró un techo de madera rústica. Estaba envuelta en pieles suaves que olían a hierbas y humo de leña. Se incorporó lentamente, observando su entorno. Era una cabaña, pero no la que Arvid le había asignado. Esta era más pequeña, pero estaba claramente habitada. Hierbas colgaban del techo para secarse, herramientas de caza decoraban las paredes y un fuego crepitaba alegremente en la chimenea. Un movimiento en las sombras la sobresaltó. Un hombre estaba sentado en silencio junto al fuego, observándola. Era joven, tal vez de su edad, con cabello negro largo hasta los hombros y ojos oscuros que parecían ver directamente dentro de su alma. Su piel bronceada hablaba de una vida vivida bajo el sol y llevaba ropas de cuero decoradas con cuentas y bordados que Céline reconoció como trabajo apache. Sus miradas se encontraron y ella sintió una extraña mezcla de miedo y gratitud. Este hombre la había salvado, eso era evidente, pero no sabía qué esperar de él. El apache se levantó lentamente, con movimientos fluidos y silenciosos. Se acercó a ella con un cuenco de arcilla humeante en las manos. Le ofreció la comida con un gesto que era universalmente comprensible, sustento ofrecido de un ser humano a otro. Céline tomó el cuenco con manos temblorosas. El caldo caliente tenía un sabor a hierbas y carne que desconocía, pero nunca había probado algo tan reconfortante. Mientras comía, el hombre regresó a su lugar junto al fuego, respetando su espacio, pero manteniéndose lo suficientemente cerca para cuidarla. «Gracias»,
murmuró ella, aunque no estaba segura de que la entendiera. Él asintió ligeramente, y en ese simple gesto, Céline percibió una dignidad y nobleza que contrastaba dramáticamente con la falsedad de la sociedad que había dejado atrás. Los primeros días en la cabaña del Apache transcurrieron en un silencio cargado de significado. Céline había intentado comunicarse con palabras, pero pronto se dio cuenta de que su rescatador entendía muy poco inglés. Sin embargo, no necesitaban palabras para establecer una rutina de convivencia respetuosa. Él le había señalado una pila de pieles y mantas en un rincón, indicándole que ese sería su espacio. Cuando ella se despertaba cada mañana, él ya había avivado el fuego y preparado algún tipo de alimento. Nunca se acercaba demasiado, nunca invadía su privacidad, pero su presencia constante le daba una sensación de seguridad que no había experimentado en mucho tiempo. Céline comenzó a observar todo lo que él hacía, fascinada por la manera en que vivía en armonía con su entorno. Conocía cada planta del bosque, cada sonido que indicaba cambios en el clima, cada rastro que revelaba la presencia de animales. Era como si fuera parte del mismo ecosistema. Una mañana, cuando él se preparaba para salir, Céline se levantó y señaló hacia la puerta. Quería acompañarlo, aprender de él. El Apache la estudió por un momento, luego asintió. La llevó a un arroyo cercano donde le enseñó a reconocer las plantas comestibles. Con gestos pacientes, le mostró cómo distinguir entre las bayas venenosas y las nutritivas, cómo encontrar raíces que podían cocinar para obtener un almidón sustancioso y qué hierbas eran útiles para dolores y malestares. Céline era una estudiante ávida. Sus manos de ciudad pronto se curtieron con el trabajo al aire libre y sus sentidos se agudizaron para captar los sutiles cambios en el ambiente que él le señalaba. Una tarde, mientras recogían leña juntos, ella intentó preguntarle su nombre. Se señaló a sí misma, Céline, luego lo señaló a él con una expresión interrogativa. Él la miró durante un largo momento, como si estuviera decidiendo si compartir esa información. Finalmente, se golpeó el pecho suavemente. Tawani. Tawani, repitió ella, saboreando el sonido. Era un nombre que parecía llevar el viento del desierto y la fuerza de las montañas. Esa noche, mientras compartían la cena junto al fuego, Céline notó algo que había pasado por alto anteriormente. Colgado de una viga de madera, había un pequeño objeto que brillaba a la luz de las llamas. Era un medallón de plata, delicadamente trabajado, que se balanceaba suavemente con las corrientes de aire de la cabaña. Su curiosidad se intensificó cuando se dio cuenta de que Tawani miraba ocasionalmente hacia el medallón con una expresión de melancolía que no había visto antes en él. Varios días después, mientras Tawani estaba fuera cazando, Céline se acercó para examinar el medallón más de cerca. Era hermoso, obviamente hecho por un artesano experto. En la parte frontal había grabado el perfil delicado de una mujer de rasgos suaves y cabello ondulado. Pero lo que realmente la sorprendió fue lo que encontró cuando lo volteó. En la parte posterior, grabado en letras pequeñas pero claras, había un nombre: Sarah Mitchell, para siempre tuya. Céline se quedó inmóvil, procesando el descubrimiento. Tawani había amado a una mujer blanca. El medallón era obviamente un regalo de ella, una promesa de amor eterno que por alguna razón no se había cumplido. Cuando Tawani regresó esa tarde, Céline ya había vuelto a su lugar junto al fuego, pero ahora lo miraba con ojos diferentes. Él también había experimentado la pérdida, también había sido dejado atrás. En su silencio había encontrado a alguien que entendía el dolor de los amores traicionados. Esa noche, mientras las llamas danzaban entre ellos, Céline sintió que algo fundamental había cambiado. Ya no era solo una mujer rescatada por un extraño bondadoso. Era una compañera en el refugio del dolor, alguien que entendía que a veces el amor prometido se desvanece como el humo en el viento. Sin palabras, habían comenzado a sanarse mutuamente. Las semanas que siguieron trajeron un cambio gradual pero profundo en Céline.
Sus manos, antes suaves y cuidadas, ahora mostraban las marcas del trabajo honesto, pequeños cortes de manejar plantas espinosas, callos de recoger leña, manchas de tierra de cavar raíces. Pero lejos de avergonzarla, estas marcas la llenaban de un orgullo extraño y nuevo. Tawani había comenzado a enseñarle su idioma. Por las noches, junto al fuego, él señalaba objetos y pronunciaba las palabras en apache, mientras ella repetía los sonidos con creciente confianza. Descubrió que tenía facilidad para los idiomas y pronto podían mantener conversaciones básicas. Una noche, cuando la luna llena bañaba el bosque en plata, Celine reunió el valor para preguntarle sobre el medallón. «Sara», dijo suavemente, señalando hacia donde colgaba el objeto. «¿Quién era?» La expresión de Tawani se ensombreció, pero no evitó la pregunta. Durante mucho tiempo permaneció en silencio, mirando las llamas. Finalmente, comenzó a hablar en su mezcla de apache e inglés. Sarah Mitchell había llegado al territorio como maestra en una misión cristiana. Tawani, que había aprendido algo de inglés comerciando con los colonos, se había ofrecido como guía para sus expediciones botánicas. Ella estaba fascinada por las plantas medicinales que su pueblo había usado durante generaciones. Lo que comenzó como una relación profesional se transformó en algo más profundo. Sara veía en Tawani no al salvaje que describían los periódicos, sino a un hombre inteligente, noble y profundamente conectado con la tierra. Él encontraba en ella una mente curiosa y un corazón abierto que no juzgaba su forma de vida. Se encontraban en secreto en el bosque, donde él le enseñaba los secretos de las plantas y ella le hablaba de libros y poesía. Durante 2 años mantuvieron su relación oculta, sabiendo que el mundo exterior no la comprendería. Sara le había dado el medallón como promesa de que encontrarían una manera de estar juntos. Habían hablado de huir juntos hacia el oeste, donde podrían comenzar una nueva vida lejos de los prejuicios de ambas sociedades. Pero una noche, Sara no apareció en su lugar de encuentro habitual. Tawani esperó hasta el amanecer, luego se dirigió discretamente hacia la misión. Allí se enteró de que el padre de Sara había llegado desde el este. Al descubrir la relación de su hija con un apache, la había forzado a regresar a Boston esa misma noche. Sara había intentado resistirse, pero las amenazas de desheredarla y arruinar su reputación la habían quebrado. Antes de partir, le había enviado una carta con un comerciante amigo, pidiéndole perdón y diciéndole que no era lo suficientemente fuerte para desafiar a su familia. Nunca la volví a ver, terminó Tawani, su voz apenas un susurro en la oscuridad. Celine sintió que las lágrimas rodaban por sus mejillas. ¿Y por eso vive solo? Mi pueblo no me perdonó haber amado a una mujer blanca. Su pueblo no perdonó que ella me amara a mí. No pertenezco a ningún lugar. En ese momento, Celine comprendió que habían encontrado algo más que refugio mutuo. Habían encontrado comprensión. Ambos habían sido traicionados por personas que juraron amarlos. Ambos habían sido juzgados por sociedades que no entendían que el amor verdadero trasciende las barreras artificiales que los humanos construyen. Al día siguiente, mientras recogían bayas junto al río, escucharon el sonido lejano de cascos de caballo. Tawani inmediatamente se puso alerta, llevando a Celine detrás de un grupo de árboles grandes. Desde su escondite, pudieron ver a 3 jinetes acercándose por el sendero. Celine reconoció inmediatamente a uno de ellos. Era Thomas Bradley, el capataz de Arvid. Los hombres se detuvieron cerca de la cabaña abandonada donde Arvid la había dejado originalmente. «Señorita Braumer», gritó Bradley. «Sabemos que está por aquí. Lord Colren quiere que regrese inmediatamente». Celine se encogió detrás del árbol. No quería que la encontraran, no después de haber descubierto una vida que, aunque difícil, era honesta y real. Los hombres registraron la cabaña vacía, luego uno de ellos se acercó a Bradley con un papel en la mano. «Aquí están los documentos que mencionó el señor», escuchó que decía. «Con la señorita desaparecida, la transferencia de tierras se puede completar. Su padre ya firmó la renuncia de la dote».
Celine sintió como si hubieran vertido agua helada sobre ella. Su desaparición no había sido solo una conveniencia para evitar el escándalo. Había sido parte de un plan calculado para despojarla de su herencia. Los jinetes se alejaron finalmente, pero sus palabras quedaron grabadas en la mente de Celine. Arvid no solo la había traicionado por amor, sino que había conspirado para robarle lo que legítimamente le pertenecía. Esa noche, junto al fuego, Celine le contó a Tawani lo que había escuchado. Él escuchó en silencio, sus ojos brillando de indignación. «¿Qué vas a hacer?», le preguntó. Por primera vez desde que había llegado al bosque, Celine sintió una llama de determinación encenderse en su interior. Ya no era la mujer ingenua que había aceptado sumisamente el plan de Arvid. El bosque y Tawani le habían enseñado que tenía una fuerza que no conocía. «Voy a luchar», dijo firmemente, «pero no ahora. Primero necesito saber más sobre mis derechos. Necesito entender exactamente qué hizo mi padre». Tawani asintió con aprobación. La justicia llega a quienes tienen paciencia y sabiduría. Celine se durmió esa noche con una nueva resolución. Ya no era una víctima escondida en el bosque, era una mujer que había encontrado su fuerza y estaba dispuesta a usarla. Las revelaciones sobre la conspiración de Arvid transformaron a Celine de manera fundamental. Durante los días que siguieron, una nueva determinación se apoderó de ella. Ya no se veía como una refugiada temporal en el bosque, sino como una mujer que había elegido construir una nueva vida. Con la ayuda de Tawani, comenzó a restaurar la cabaña abandonada donde Arvid la había dejado. Era un proyecto ambicioso, pero también simbólico. Cada tabla que reparaban, cada ventana que limpiaban, representaba un paso hacia la independencia que nunca había imaginado posible. Tawani resultó ser un carpintero hábil, además de sus otros talentos. Juntos reforzaron las vigas del techo, repararon los postigos de las ventanas y construyeron muebles simples pero funcionales. Celine descubrió que tenía aptitud para la construcción, algo que jamás habría descubierto en su vida anterior. Durante las horas de trabajo conversaban cada vez más fluidamente. El apache de Celine mejoraba día a día y Tawani había comenzado a perfeccionar su inglés. Era como si cada palabra compartida fortaleciera el vínculo que había crecido entre ellos. Una tarde, mientras reparaban el tejado de la cabaña, Celine se detuvo a observar a Tawani trabajar. Había algo en la forma en que sus manos manejaban las herramientas, en la concentración silenciosa de su rostro, que la llenaba de una calidez extraña. No era la emoción superficial que había sentido por Arvid, sino algo más profundo, más real. «¿En qué piensas?», le preguntó él, notando su mirada. «En lo diferente que es todo esto», respondió ella honestamente. «Hace 2 meses, mi mayor preocupación era elegir el color de las flores para mi matrimonio. Ahora estoy construyendo mi propia casa con mis propias manos». Tawani sonrió, una de sus raras sonrisas que iluminaban completamente su rostro. «¿Te arrepientes?». Celine consideró la pregunta seriamente. «No», dijo finalmente. «Por primera vez en mi vida siento que estoy viviendo de verdad». Esa noche, mientras compartían una cena que habían cazado y recolectado juntos, Tawani le contó más sobre su pueblo y sus tradiciones. Le habló de la importancia de vivir en equilibrio con la naturaleza, de tomar solo lo necesario y dar gracias por todo lo recibido. «Mi abuela solía decir que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que puedes crear con tus propias manos y compartir con tu corazón», le dijo. Celine reflexionó sobre esas palabras. Su vida anterior había estado llena de posesiones, vestidos caros, joyas, muebles elegantes, pero había estado vacía de propósito real. 2 semanas después, mientras trabajaban en el jardín que habían comenzado a plantar, un jinete solitario se acercó por el sendero. Celine se tensó inmediatamente, pero Tawani puso una mano tranquilizadora en su brazo. «No es hostil», murmuró, observando la postura del jinete. El hombre que se bajó del caballo llevaba un uniforme oficial pero gastado. Era mayor, con cabello canoso y una expresión seria pero no amenazante. «Señorita Celine Braumer»,
preguntó cortésmente. Sí, respondió ella, aunque su corazón latía aceleradamente. Soy el alguacil Morton, del tribunal de Mayshore. Traigo un citatorio oficial. Su presencia es requerida para testificar en un caso de transferencia fraudulenta de propiedades. Celine intercambió una mirada con Tawani. ¿Fraudulenta? Sí, señorita. Parece que alguien presentó documentos falsos alegando que usted había renunciado voluntariamente a su herencia. El juez necesita escuchar su versión de los hechos. El corazón de Celine se aceleró. Alguien había descubierto la conspiración de Arvid. ¿Quién presentó la demanda?, preguntó. Su tía Margaret, señorita. Al parecer, se enteró de los documentos cuando intentó contactarla para el funeral de su primo en el este. Cuando no pudo localizarla y descubrió que sus propiedades habían sido transferidas en su ausencia, sospechó que algo andaba mal. La tía Margaret. Celine apenas la recordaba. Era la hermana mayor de su madre, una mujer firme que había hecho fortuna en el negocio textil. Nunca había imaginado que alguien de su familia la defendería. El tribunal la espera la próxima semana, continuó el alguacil. Es importante que esté presente, señorita. Sin su testimonio será difícil revertir las transferencias. Después de que el alguacil se marchó, Celine se quedó en silencio durante largo tiempo. Tawani respetó su necesidad de reflexionar, trabajando calladamente en el jardín mientras ella procesaba la información. Finalmente, ella se acercó a él. Tengo que ir. Lo sé. Pero no sé qué pasará después. Si recupero mis tierras, si gano el caso, todo cambiará. Tawani dejó las herramientas y la miró directamente a los ojos. Celine, durante estos meses has descubierto quién eres realmente. Esa persona no va a desaparecer por recuperar lo que te pertenece por derecho. Y si el mundo allá afuera me cambia de nuevo, y si vuelvo a ser la mujer que era antes. Él tomó sus manos, callosas ahora por el trabajo honesto. Mira tus manos, mira tu fuerza, eso no se puede deshacer. Esa noche, Celine tomó una decisión que marcaría el resto de su vida. Iría al tribunal, recuperaría lo que era suyo, pero no para volver a ser quien había sido antes. Lo haría para tener el poder de elegir quién quería ser en el futuro. Y sabía, con una certeza que la sorprendió, que quería que ese futuro incluyera al hombre silencioso y noble que le había enseñado a vivir de verdad. El viaje de regreso a Mayshore fue como despertar de un sueño y encontrarse en una pesadilla familiar. Celine había decidido que Tawani la acompañara hasta las afueras del pueblo, donde él esperaría a que terminara el juicio. Sabía que su presencia en el tribunal solo complicaría las cosas, dada la actitud de la comunidad hacia su pueblo. Cuando Celine llegó a la posada donde se alojaría, las miradas de sorpresa y susurros la siguieron por todo el vestíbulo. Su piel estaba bronceada por el sol, sus manos mostraban las marcas del trabajo, y había una nueva firmeza en su porte que antes no existía. Ya no era la joven dócil que había desaparecido meses atrás. La tía Margaret la esperaba en el salón privado de la posada. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris recogido en un moño severo y ojos inteligentes que evaluaron a Celine con aprobación. «Te ves bien, querida», dijo sin preámbulos. «Más fuerte. Lo que sea que hayas estado haciendo estos meses te ha sentado bien». «Tía Margaret». Celine la abrazó, sintiendo una gratitud genuina. «Gracias por investigar lo que pasó. No tenías por qué agradecer nada. Cuando recibí esa carta diciendo que habías renunciado voluntariamente a tu herencia para buscar una nueva vida en el oeste, supe inmediatamente que algo estaba mal. Tu madre era mi hermana menor y prometí cuidarte si algo le pasaba». Margaret le explicó lo que había descubierto. Los documentos de renuncia llevaban una firma que, aunque similar, no coincidía exactamente con la escritura de Celine. Además, la fecha en los papeles era posterior a su desaparición del pueblo. Arvid cometió el error de ser demasiado ambicioso, continuó Margaret.
No solo falsificó tu renuncia, sino que también intentó reclamar tierras adicionales que nunca habían sido parte de tu dote original. Eso levantó sospechas en la oficina de registro. El día del juicio, el tribunal estaba lleno. Era el caso más escandaloso que había visto May Shore en años, y todos querían presenciar el enfrentamiento entre la heredera desaparecida y el respetado Lord Colren. Celine entró al tribunal con la cabeza alta, llevando el vestido más sencillo que poseía. No quería dar la impresión de que necesitaba lujos o apariencias. Su fuerza ahora venía de adentro. Arvid estaba sentado en la primera fila con su abogado, un hombre nervioso que no dejaba de revisar papeles. Cuando Celine entró, Arvid la miró con una mezcla de sorpresa y algo que podría haber sido admiración. Ella había cambiado de formas que él no había anticipado. El juez Morrison, un hombre justo conocido por su imparcialidad, presidía el tribunal. Comenzó preguntando a Celine sobre los eventos que rodearon su desaparición. Con voz clara y firme, Celine relató toda la historia, cómo Arvid había roto su compromiso días antes de la boda para casarse con la hija del gobernador, cómo la había persuadido de desaparecer temporalmente y cómo había sido abandonada en una cabaña sin recursos. ¿Y qué sucedió después de que los hombres de Lord Colren la dejaron en la cabaña?, preguntó el juez. Celine respiró profundo. Esta era la parte delicada. Me perdí durante una tormenta y fui rescatada por un hombre que vive en el bosque. He estado recuperándome y aprendiendo a ser autosuficiente. ¿Este hombre puede testificar en su favor? Celine sabía que mencionar que Tawani era apache podría perjudicar su caso. Él prefiere mantenerse alejado de los asuntos legales, su señoría. El abogado de Arvid se levantó. Su señoría, mi cliente simplemente actuó según los deseos expresados por la señorita Braumer de retirarse de la sociedad. Los documentos de renuncia. Los documentos que fueron firmados después de que ella ya no estaba en el pueblo. Interrumpió Margaret, levantándose. Y con una escritura que no coincide con las muestras auténticas que he traído. El juez examinó cuidadosamente las muestras de escritura. La evidencia era abrumadora. Los documentos eran claramente fraudulentos. Lord Colren, dijo el juez severamente, tiene algo que decir en su defensa. Arvid se levantó lentamente. Por un momento pareció que iba a negar todo, pero luego su mirada se encontró con la de Celine. En sus ojos había una fuerza que no había visto antes, una determinación que lo hizo comprender que ya no podía manipularla. No, su señoría, dijo finalmente, no tengo defensa. El veredicto fue swift y definitivo. Todas las transferencias de propiedad fueron declaradas nulas. Las tierras de Celine le fueron devueltas, junto con los ingresos que habían generado durante su ausencia. Arvid fue multado y obligado a pagar daños adicionales. Cuando el juicio terminó, la gente del pueblo se acercó a Celine con una mezcla de respeto y curiosidad. Muchos esperaban que anunciara su regreso inmediato a la sociedad de May Shore, tal vez buscando un nuevo compromiso matrimonial adecuado. En lugar de eso, Celine se dirigió a la puerta del tribunal. En los escalones se detuvo y se volvió hacia la multitud reunida. Agradezco a todos su interés en mi situación, dijo con voz que se escuchó claramente. Mis propiedades han sido restauradas y tengo la intención de administrarlas personalmente. Sin embargo, no regresaré a vivir en el pueblo. Un murmullo de sorpresa recorrió la multitud. He descubierto que hay diferentes formas de vivir, diferentes formas de encontrar la felicidad. Elegiré mi propio camino a partir de ahora. Sin más explicaciones, Celine bajó los escalones y caminó directamente hacia las afueras del pueblo, donde sabía que Tawani la esperaba. Arvid la siguió con la mirada desde la puerta del tribunal. Por primera vez comprendió completamente lo que había perdido. No solo había perdido a una esposa obediente, había perdido a una mujer extraordinaria que ahora sabía su propio valor. Tawani esperaba junto a un grupo de álamos cerca del río, como habían acordado. Cuando vio a Celine acercarse, se incorporó de la roca donde había estado sentado, estudiando su expresión para entender el resultado del juicio. «Gané», dijo ella simplemente. «Todo me fue devuelto».
Él asintió, pero había una pregunta no formulada en sus ojos. Y he decidido qué quiero hacer con mi nueva libertad. Continuó Céline, acercándose hasta quedar frente a él. Quiero construir algo real, algo que importe. Quiero hacerlo contigo si estás dispuesto. La respuesta de Tawani fue tomarla en sus brazos. No necesitaban más palabras en ese momento. Los meses que siguieron fueron los más productivos y felices de la vida de Céline. Con los recursos de su herencia restaurada, pudo comprar materiales de construcción y herramientas adecuadas. Pero lejos de contratar trabajadores del pueblo, ella y Tawani decidieron hacer la mayor parte del trabajo ellos mismos. Expandieron la cabaña, añadiendo habitaciones y construyendo un taller donde Tawani podía trabajar la madera y el cuero. Céline estableció un jardín medicinal, aplicando tanto las técnicas que había aprendido de Tawani como sus conocimientos de botánica formal. Pero el proyecto que más la emocionaba era la pequeña escuela que construyeron en un claro cerca de la cabaña. Céline había decidido usar parte de su riqueza para algo que consideraba verdaderamente valioso: la educación. Comenzó ofreciendo clases gratuitas a las niñas del pueblo y de las granjas cercanas. Muchas de ellas nunca habían tenido la oportunidad de aprender a leer y escribir más allá de lo básico. Céline les enseñaba no solo letras y números, sino también a cuestionar, a pensar por sí mismas, a imaginar posibilidades para sus vidas más allá de los roles tradicionales. Las madres al principio fueron recelosas, pero cuando vieron cómo sus hijas regresaban a casa con nuevas ideas y una confianza renovada, comenzaron a apoyar entusiastamente el proyecto. Tawani contribuía a las clases enseñando a las niñas sobre la naturaleza, mostrándoles cómo identificar plantas medicinales y cómo moverse silenciosamente por el bosque. También compartía historias de su pueblo, ampliando los horizontes de las pequeñas estudiantes. Una tarde de verano, mientras Céline enseñaba a un grupo de niñas a escribir cartas, una de ellas, María, una niña de 12 años con ojos brillantes e inteligentes, levantó la mano. «Señorita Céline, mi madre dice que usted una vez estuvo comprometida con Lord Colren. ¿Es verdad que lo rechazó?» Céline sonrió suavemente. «No exactamente, María. Él me rechazó a mí, pero resultó ser lo mejor que me pudo haber pasado». «¿Por qué?», preguntó otra niña. «Porque me obligó a descubrir quién era realmente cuando no tenía a nadie más en quien depender. Aprendí que soy mucho más fuerte de lo que creía. Y por eso vive aquí en el bosque con Tawani». Céline miró por la ventana hacia donde Tawani trabajaba tallando un nuevo banco para la escuela. «Vivo aquí porque aquí encontré el amor verdadero. No el amor que se basa en conveniencias o apariencias, sino el que se basa en respeto mutuo, en crecer juntos, en construir algo significativo». Las niñas intercambiaron miradas de comprensión. Muchas de ellas ya habían escuchado a sus madres discutir los méritos de varios pretendientes basándose en tierras y ganado, no en compatibilidad o afecto real. Una noche de otoño, Tawani sorprendió a Céline con un proyecto en el que había estado trabajando en secreto. La llevó a un claro especial en el bosque donde había erigido una hermosa escultura de piedra. La escultura era una columna de granito pulido, decorada con símbolos tallados que combinaban elementos de ambas culturas. Flores silvestres entrelazadas con patrones geométricos apache, palabras en inglés junto a símbolos pictográficos. «Es hermosa», suspiró Céline, trazando los diseños con los dedos. «Representa nuestra vida juntos», explicó Tawani. «Dos mundos que se encontraron y crearon algo nuevo». En la base de la escultura había grabadas palabras en ambos idiomas. Aquí, dos corazones encontraron su hogar. Esa noche, bajo las estrellas, celebraron su propia ceremonia de compromiso. No había ministro oficial ni documentos legales, pero había algo mucho más poderoso: la promesa libre y voluntaria de dos personas que habían elegido construir una vida juntas. Céline había traído flores silvestres que había cultivado en su jardín. Tawani había preparado un fuego ceremonial según las tradiciones de su pueblo.
Intercambiaron votos que habían escrito ellos mismos, hablando de respeto, crecimiento mutuo y el compromiso de apoyarse en la construcción de algo más grande que ellos mismos. Como símbolo final, Tawani le entregó un nuevo medallón que había hecho para ella. Era similar al de Sara, pero único. En la parte frontal estaba grabado el perfil de Celine y en la parte posterior las palabras Celine, para siempre libre. Mientras colocaban las flores alrededor de la escultura de piedra, Celine vio una figura en la distancia. Un jinete solitario observaba desde la cima de una colina lejana. Incluso a esa distancia reconoció la silueta de Arvid. No sintió dolor ni nostalgia, solo una especie de lástima por un hombre que había elegido las posesiones sobre el amor, el poder sobre la autenticidad. Después de un momento, la figura se dio vuelta y desapareció en la noche. ¿Era él?, preguntó Tawani suavemente. Sí, pero ya no importa. Y realmente no importaba. Esa vida, esa mujer que había sido, parecía de otra persona. Celine había florecido en algo completamente nuevo y auténtico. 2 años después de su ceremonia en el bosque, la vida de Celine y Tawani se había expandido de maneras que nunca habían imaginado. Su hogar se había convertido en un refugio para niños huérfanos de la violencia fronteriza, tanto blancos como apaches, así como de otras tribus. El primero había sido Tommy, un niño de 8 años cuya familia había perecido en un incendio accidental en su granja. Su pariente más cercano vivía a cientos de millas de distancia y no podía cuidarlo. Cuando el alguacil Morton les preguntó si podrían alojarlo temporalmente, Celine y Tawani no dudaron. Tommy nunca se fue. En poco tiempo se había adaptado a la vida en el bosque y ellos se habían encariñado profundamente con él. Les enseñó nuevas formas de ver el mundo a través de los ojos de un niño y ellos le dieron la estabilidad y el amor que había perdido. Después llegó Luna, una niña apache de 6 años cuya madre había fallecido de enfermedad y cuyo padre había caído en batalla. La tribu de Tawani ya no podía cuidarla adecuadamente debido a las presiones de la guerra y el desplazamiento forzado. Traerla a vivir con ellos era una solución que beneficiaba a todos. Luego vinieron Sara, nombrada en honor a la mujer del medallón, una niña mestiza rechazada por ambas comunidades. Miguel, cuyo padre mexicano había sido deportado injustamente. Y finalmente los gemelos Jake y Jesse, cuya madre soltera había perdido la vida en un accidente de carruaje. La cabaña se expandió nuevamente para acomodar a todos. Cada niño tenía sus propias responsabilidades en el hogar comunal, pero también tiempo para jugar, aprender y simplemente ser niños. Era una familia poco convencional, pero unida por el amor y el respeto mutuo. Celine había formalizado la escuela, obteniendo reconocimiento oficial del territorio. Ahora enseñaba no solo a niñas locales, sino que también había atraído estudiantes de comunidades más alejadas. Su enfoque innovador, que combinaba educación académica tradicional con conocimientos prácticos de supervivencia y respeto por la naturaleza, había ganado reputación en toda la región. Tawani se había convertido en una figura respetada entre los colonos locales. Su conocimiento del terreno y su habilidad para mediar entre culturas diferentes lo habían convertido en un consultor valioso para resolver disputas sobre tierras y agua. Gradualmente, los prejuicios iniciales habían dado paso al respeto genuino. Una mañana de primavera, mientras Celine trabajaba en el jardín con Luna y Sara, escuchó el sonido de varios caballos acercándose. Se levantó, limpiándose las manos en el delantal, esperando ver algún visitante conocido. En lugar de eso, vio una delegación oficial encabezada por el gobernador territorial en persona. El hombre que había sido indirectamente responsable de su dolor años atrás, ahora se acercaba a su hogar con lo que parecía ser una propuesta. «Señorita Braumer», dijo el gobernador, quitándose el sombrero cortésmente. «O debería decir, señora, perdón, ¿cuál es su apellido ahora?» «Sigo siendo Braumer», respondió Celine con dignidad. «Y Tawani mantiene su nombre tradicional. No necesitamos documentos oficiales para validar nuestro compromiso».
El gobernador asintió con respeto. Entiendo. He venido porque el territorio está considerando establecer un sistema formal de escuelas que integre a estudiantes de diferentes orígenes. Su trabajo aquí ha sido innovador. Nos gustaría ofrecerle el puesto de supervisora educativa para toda la región. Celine intercambió una mirada con Tawani, quien había aparecido silenciosamente a su lado, como era su costumbre. «Es un honor», respondió cuidadosamente. «¿Pero qué implicaría exactamente?» Viajaría por el territorio estableciendo escuelas similares a la suya. Tendría un presupuesto considerable y autoridad para contratar maestros que compartan su filosofía. Era una oportunidad extraordinaria. Podría expandir su impacto, ayudar a miles de niños en lugar de docenas. Pero también significaría tiempo lejos de su familia, lejos del hogar que había construido con tanto cuidado. ¿Podría traer asistentes?, preguntó. Mi esposo tiene conocimientos que serían invaluables para este proyecto. Por supuesto, de hecho, esperábamos que él aceptara el puesto de consultor cultural. Celine sonrió. Entonces, déjenos discutirlo y le daremos una respuesta pronto. Esa noche, después de que los niños se hubieran acostado, Celine y Tawani se sentaron junto al fuego como habían hecho tantas veces antes. «¿Qué piensas?», preguntó ella. «Pienso que hemos construido algo hermoso aquí, pero que tal vez es tiempo de plantar semillas en otros lugares también. ¿No te preocupa que viajando tanto perdamos esto?». Celine gesticuló hacia la cabaña llena de risas y amor. «Este lugar, esta familia, ya no depende solo de nosotros», respondió Tawani sabiamente. «Los niños mayores pueden cuidar a los menores. La comunidad local ahora valora lo que hemos creado. Y nosotros siempre regresaremos aquí, porque este es nuestro hogar verdadero». Tenía razón. Tommy, ahora de 10 años, era un líder natural entre los niños. Luna había florecido como una joven sabia y fuerte. La red de apoyo comunitario que habían construido aseguraba que su familia estaría bien cuidada durante sus ausencias. Aceptaron la propuesta. Durante los 5 años siguientes, Celine y Tawani viajaron por todo el territorio occidental, estableciendo escuelas que seguían su modelo innovador. Cada comunidad presentaba sus propios desafíos únicos, pero los principios fundamentales permanecían constantes: educación integral, respeto por todas las culturas y el empoderamiento de cada estudiante para pensar por sí mismo. Regresaban a casa cada pocos meses y cada regreso era una celebración. Los niños compartían sus logros, la escuela local tenía nuevos estudiantes y proyectos, y el jardín había florecido bajo el cuidado comunitario. Una tarde, mientras Celine enseñaba a un grupo de estudiantes avanzados en su hogar, una de ellas, María, ahora una joven de 17 años, hizo una pregunta que la conmovió profundamente. «Señorita Celine, cuando miro mi futuro, no veo las opciones limitadas que mis hermanas mayores tenían. Veo posibilidades. ¿Eso es lo que usted quería lograr?». Celine sintió lágrimas de orgullo en sus ojos. «Exactamente eso, María. Exactamente eso». Esa noche, sentada en el porche con Tawani, observando a sus hijos adoptivos jugar en el jardín bajo la luz de la luna, Celine reflexionó sobre el camino extraordinario que había recorrido. ¿Alguna vez imaginas cómo habría sido tu vida si Sara hubiera tenido el valor de quedarse?, le preguntó a Tawani. Él consideró la pregunta seriamente. Habría sido diferente, pero no habríamos creado esto. Gesticuló hacia la escena familiar ante ellos. No habríamos encontrado nuestra verdadera misión. Tenía razón. Su dolor había sido el catalizador para algo mucho más grande de lo que cualquiera de ellos había imaginado. En la entrada de la cabaña, Tawani había colgado una nueva placa de madera que había tallado recientemente. Las palabras estaban en 3 idiomas: inglés, apache y español. «Aquí no se compra el amor, se cultiva. Aquí no se hereda la sabiduría, se siembra. Aquí no se busca la felicidad, se construye». Y mientras las estrellas brillaban sobre su hogar en el bosque, Celine sabía que habían construido algo eterno.
No solo una familia, no solo una escuela, sino un legado de esperanza que se extendería mucho más allá de sus propias vidas. Su historia había comenzado con una traición que la había llevado a perderse en el bosque, pero al perderse se había encontrado a sí misma, y al encontrarse a sí misma había encontrado su propósito verdadero. Los nombres en el medallón habían cambiado, pero el mensaje permanecía. El amor verdadero, cuando se nutre con respeto y se cultiva con dedicación, puede florecer en los lugares más inesperados y crear belleza que perdura para siempre. Queridos oyentes, así concluye El Medallón del Viento, una historia sobre la fuerza que todos llevamos dentro y la capacidad de crear belleza a partir del dolor. Céline encontró en la traición el camino hacia su verdadera identidad y en el bosque salvaje descubrió la civilización más auténtica. Si esta historia te ha conmovido, déjanos en los comentarios la palabra determinación, junto con tu opinión sobre el mensaje de empoderamiento femenino y amor auténtico que hemos compartido. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de los numerosos relatos originales de nuestro canal. Cada semana publicamos nuevas historias de amor, superación y aventura que alimentarán tu alma y avivará tu imaginación. Nos vemos en la próxima historia. Hasta entonces recuerda, como Céline, todos tenemos el poder de escribir nuestro propio destino.